Giannicelli. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos los amigos. Muchas gracias por este, Estar con ustedes esta mañana. muchas gracias por este contacto, Luis. Bueno, vamos a revisar con vos, vamos a repasar, porque también lo decíamos, el feriado propiamente es el sábado, mañana es un día puente, un feriado puente, pero queremos puntualizar en el día sábado y en lo que estamos celebrando o recordando. Era un feriado, Luis, que se conocía como Día de la Raza, hasta no hace mucho, yo ya lo estudié así, por ejemplo, pero ahora decimos que estamos conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué es lo que recordamos en esta fecha? Así es. El día 12 de octubre tiene su origen en una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de España en principios del siglo XX. En ese momento estaba la monarquía de Alfonso XIII y se crea el Día de la Raza, que así lo denominan en definición española, porque en realidad estaban discutiendo si se iba a poner el Día de la Hispanidad en homenaje o reivindicando, digamos, todo lo que era el mundo de cultura hispana, que era, digamos, concretamente toda la América prácticamente abajo de Estados Unidos, con la excepción de Brasil, que era, Sí. fue colonia portuguesa. Después eso se adoptó, la Argentina lo toma en el año 1918, con la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Se le da distintas interpretaciones. Cuando hablan de la raza, muchos han hecho referencia a que estamos hablando en realidad del componente racial mestizo que somos somos una América mestiza, donde se fusionaron distintas etnias, la hispana, por supuesto la europea, pero también con las nativas o los pueblos originarios. Claro. Naturalmente que se hablaba del descubrimiento de América, este concepto fue discutido y desde luego que tenía una visión muy europea, en el sentido de que estábamos hablando del descubrimiento de América, como si América hubiese empezado a existir en el momento que llegó Cristóbal Colón. Claro. De modo que, bueno, fueron evolucionando, fue un largo debate, interesante por otra parte, hasta que finalmente, ya a principios del siglo XX, concretamente cuando se cumplieron los 200 años del bicentenario de Mayo, Argentina adoptó la denominación de el Día de Respeto. La idea, profe, es también un poco dar vuelta a la mirada, ¿no? Cambiar la mirada, ya no tanto pensar en, como usted decía, esto del supuesto descubrimiento de América, que por supuesto no es tal, sino también volcar la mirada sobre los pueblos originarios y también en las relaciones y los diálogos interculturales. Sí, mire, esto es un tema muy interesante, ¿no? El tema de... este tema, por ejemplo, que estamos comentando es muy interesante, inclusive visto desde el punto de vista español. La reina Isabel la Católica, la que, digamos, fue un factor decisivo para que se hiciese el viaje de Colón y naciese todo lo que ha sido dentro de la conquista de América. Estamos hablando de 1492. La reina es la primera que define en Europa, y antes que el papado, que los nativos de las Indias, como le llamaban al continente americano, eran seres humanos. Esto que parece llamativo, hablando hoy día en el siglo XXI, en aquel tiempo no lo era. Hubo reuniones de teólogos, de los científicos de entonces, para analizar qué eran los nativos americanos. Isabel la Católica, anticipada a todo eso, con su propio equipo de asesores, digamos, de Castilla, definió antes que
que el papado incluso, Sí. el tema de que los nativos americanos eran seres humanos. Y de ahí es que viene la negociación esta de que por ser seres humanos tenían derecho a ser incorporados a la religión cristiana, católica, y que debían ser bautizados. Y ahí nace todo lo que es el tema de la conquista de América. La conquista de América, naturalmente, como toda conquista, pero muy particularmente por la cultura española, tiene claroscuro. Por una parte, y esto se patentizó durante los 300 años de colonia, por una parte estaban los sectores del clero que estaban en la evangelización y la cristianización de los pueblos americanos, lo que suponía, por otra parte, además también procurar borrar sus identidades históricas, ¿no? Lo que no era bueno, pero digamos, se hacía creyendo que incorporando la religión se le hacía un beneficio. Y por otra parte estaban los que venían exclusivamente a buscar el oro americano, y que en eso se llevaron por delante incluso la dignidad y la vida de los pueblos nativos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que esa puja está muy clara con el tema de la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas hacían las reducciones, tomaban contacto con los nativos y introducían la religión católica, y esto significaba, por supuesto, una transculturalización de los pueblos. Pero era en términos de dignidad y de respeto a los pueblos originarios. En tanto que todos los adelantados, que eran quienes venían con los derechos comerciales a explotar América, los sometieron al contrato de Mita. El contrato de Mita, diseñado en España, era un contrato por el cual el adelantado tenía que darle trabajo, remunerarlo al nativo y a su vez enseñarle la religión católica, etc. Por supuesto, esto no sucedió. Claro. Existía una vieja frase ahí en ese momento que decía que las órdenes de la reina se acataban, no se discutían, pero no se cumplían. Bien. Es decir, que nadie le decía que no a la reina, pues nadie tampoco le hacía caso, y obviamente estaba bastante lejos por los medios de comunicación, era muy difícil hacer ese control. Bueno, después las barbaridades de toda la conquista, la explotación de los pueblos originarios fue tremendo. Bien, después otro punto que tenemos que tocar, y esto es importante, perdóneme que me vaya. Sí. Tenemos unos minutitos. Que los ciudadanos a los pueblos originarios es Belgrano cuando va al Paraguay y dicta para las Navidades de 1810 el reglamento para los naturales del Paraguay. Bien. Era concretamente para todos los nativos que pertenecían a la etnia del guaraní. Bien. Y los declara ciudadanos en igualdad de condiciones que los españoles americanos, o sea, los criollos, y los españoles europeos. O sea, le da la carta de ciudadanía. Y bueno, tuvimos que hablar un tiempo hasta que ya en la Constitución Alberdi lo incorpora y reclama por el respeto a su cultura y obliga también a que se lo incorpore al sistema educativo. Bien. Finalmente, en el año 94, con la reforma del 94, se logra ya definitivamente, digamos, con rango constitucional, la protección y el derecho a ser protegido no solamente en su cultura, sino en todos sus bienes ancestrales a los pueblos originarios. Perfecto, profe. Lo detengo acá un ratito. Ha sido muy claro este repaso, muy exhaustivo. Le agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a seguir, por supuesto, indagando durante las próximas ediciones del día de hoy en esta fecha tan importante. Gracias al historiador Luis Giannicelli.